Amigos y amigas, estamos de celebración, porque resulta que ya se han cumplido 2 años desde que Alberto Núñez Feijóo está al frente del Partido Popular, es presidente del Partido Popular. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este vídeo es ver toda su trayectoria, que no es poca, aunque hayan sido en 2 añitos al frente del Partido Popular, cómo llegó, las expectativas que despertó en aquel momento, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser presidente de España y lo decían todas las encuestas que al final acabaron fallando, como también fue el primer presidente que metió dentro de un gobierno autonómico a Vox, su rivalidad con Díaz Ayuso y finalmente cómo está ahora. Y por en medio he intercalado algunas pequeñas perlas que yo creo que vais a disfrutar bastante porque tiene tela. Si estábamos acostumbrados a una persona que se equivocaba habitualmente con Rajoy, lo de Feijóo ha sido un espectáculo. Pero bueno, efectivamente, 2 años. 2 años de Feijóo al frente del Partido Popular. ¿Dónde empieza toda esta maravillosa historia? A ninguna parte, realmente, porque no es presidente, porque no quiere, por supuesto, pues en lo siguiente. Nos despertábamos un buen día con el siguiente titular. Ayuso mantiene bloqueados en WhatsApp a dirigentes del Partido Popular como Teodoro García Egea. Algunos de los afectados aseguran que esta tarde los ha desbloqueado, luego los ha vuelto a bloquear, pero la Comunidad de Madrid lo niegan, no ha tocado el teléfono. Esto era una noticia del 30 de octubre del 2021. Antes de esto ya se venían acumulando bastantes titulares o bastantes indicios, por lo menos, de que la vida interna del Partido Popular pues no estaba en la mejor salud posible, porque básicamente estaba Isabel Díaz Ayuso enfrentada totalmente a, por aquel entonces, el que había sido pues su maestro o su mayor defensor, Pablo Casado. Entonces, de aquella rivalidad que se inauguró en el Partido Popular entre dos que eran muy buenos amigos, recordad esto después, porque Casado y Ayuso eran muy buenos amigos y Casado eligió directamente a Ayuso para representar al Partido Popular en Madrid. Imaginad lo que puede pasar entre dos personas que no son en absoluto amigas como Ayuso y como Feijóo. Pero bueno, antes de esto se desató aquella rivalidad en torno al control de la dirección general del Partido Popular en Madrid, de la ejecutiva regional, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue como una consecuencia, un pequeño chispazo. Ayuso bloqueando a Teodoro García Egea, que por aquel entonces era el secretario general de su propio partido y pues no sé, enrareciendo bastante todo el ambiente. Justo por aquel entonces también de repente aparece el escándalo del hermano de Ayuso. Ahora estamos hablando bastante del novio, de las comisiones, de las mascarillas, de defraudar a Hacienda. Bueno, pues hace 2 años estábamos casi en el mismo debate, pero no con el novio, sino con otro familiar, con el hermano, al que la propia Ayuso le dio una comisión de 200.000 euros por parte de su gobierno en lo peor de la pandemia. Se desveló que había ocurrido eso. Pues aquí está el tuit de la discordia. El tuit que lo empieza todo y la primera piedra en el castillo, más bien pequeñín y un poco de ruido a estas alturas, pero la primera piedra en el castillo del próximo reino de Alberto Núñez Feijóo. Aquí es cuando se empieza a gestar todo. Cuando de repente aparece Pablo Casado en una entrevista con Herrera en la COPE, no la vamos ni a poner siquiera porque la hemos visto en 1000 ocasiones, pero sí vamos a recordar el tuit. El 18 de febrero del 22, porque todavía está puesto, como veis este es el perfil oficial de Twitter, de la red social Twitter, ahora llamada X, del Partido Popular, y todavía está puesto este tuit, como la primera piedra todavía está puesta para que todos, como una especie de museo, podamos entrar, podamos verlo y decir, aquí es donde empezó todo, ¿lo recordáis, no? Dice así, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Una de las intervenciones, si me preguntáis, más lúcidas de Pablo Casado, cuando más dio en el clavo y casi fue, pues bueno, la última en la que pudo dar en el clavo, porque después de esto acabaron cortándole la cabeza. Aquí otro titular exactamente lo mismo. Bueno, pues una denuncia que tenía todo el sentido del mundo, pero que de alguna manera lo que certificó es que Pablo Casado, pues contra Ayuso, iba a ser guerra total y al fin y al cabo de aquella guerra solo hubo una victoria y fue la de la presidenta regional. Y ya sabéis, Pablo Casado acabó fuera de política. Recientemente hemos visto que ha vuelto a un acto público, bueno, pero tampoco ha dicho demasiadas cosas, aunque seguramente tanto a vosotros como a mí nos interesaría bastante, pero bastante, saber qué opina Pablo Casado, que fue purgado por denunciarlo del hermano Ayuso, ahora sobre el novio de Ayuso. Es decir, que el modus operandi de Ayuso no se restringía simplemente al tema de su hermano, sino que también era una forma de actuar con bastante gente que tiene a su alrededor. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo. Y en medio de toda esta polémica y de la guerra abierta, a la que tampoco nos vamos a enfocar demasiado porque ya os la conocéis entre Pablo Casado y Ayuso, pues de repente gana ese pulso Ayuso y claro, el Partido Popular queda descabezado.
tantas críticas que habían lanzado contra el presidente del gobierno, tanto que habían dicho que el Partido Popular iba a acabar gobernando, que Pablo Casado iba a ser el próximo presidente de España y de repente se quedan sin candidato. El Partido Popular se convierte en una especie de cráter humeante en el que nadie está al mando. Todos están desesperados. Pedro Sánchez está lavándose las manos diciendo, bueno, nos acaban de hacer un regalo al gobierno de coalición progresista tremendo, porque el principal partido de la oposición ha dinamitado a su líder público, además en una lucha muy fea con también uno de sus activos electorales más grandes, como es Isabel Díaz Ayuso. Entonces, de aquella desesperación es cuando nace Feijóo. Es decir, que Feijóo no viene en un momento de fuerza para reivindicar un Partido Popular fuerte, capaz de disputarle la presidencia al Partido Socialista y a Podemos por aquel entonces, sino que llega como en una absoluta debilidad para intentar tapar los restos de una explosión que ha sido de todo menos controlada, es decir, los restos del cráter humeante de la salida de Pablo Casado. Y entonces hacen un congreso in extremis de la manera más rápida y alocada posible y Feijóo acaba siendo proclamado presidente del Partido Popular con el 98,35% de los votos. Es decir, hicieron un arreglo rápido, como cuando te revienta una cañería y tiene que venir rápido, o haces tú la chapuza de ponerle un poco de cinta aislante de la peor manera para aguantar un poco el temporal, que no salga demasiada agua. Pues exactamente eso hicieron el Partido Popular, una chapuza en la que todos votaron, bueno, ¿quién es el que tengamos más a mano que pueda venir a arreglar esto? Bueno, pues Feijóo. No había mucho más que Feijóo, que ya se había hablado de que podía llegar a liderar el Partido Popular, pero él vivía muy bien en Galicia. Y de hecho yo creo que ahora también está experimentando con cierta morriña que caracteriza a los gallegos, de decir, qué bien vivía yo en Galicia, con mi mayoría absoluta, mi gobierno, porque gobernaba 4 legislaturas seguidas, tuvo mayoría absoluta Feijóo, y esa tranquilidad que ahora pues no tiene, evidentemente siendo líder de la oposición. Pero no nos avancemos porque esto después va a venir y vais a alucinar un poco más. Vamos a ver el vídeo. Votos a la candidatura de don Alberto Núñez Feijóo, 2.619. Evidentemente no lo abrieron a toda la militancia. Sobre voto válido emitido, no pudieron votar los militantes. 98,35%. Votaron solamente los delegados y bueno, con un respaldo del 98%. Si alguien Aquí cree que ser le venía un gran presidente de marrón. este partido es simplemente un honor, se equivoca. Pablo Casado dándole el abrazo. Imaginad cómo debía estar Pablo Casado aquí. Ser presidente de este partido no es un privilegio. Aquí la responsable al lado. Claro, tienen que hacer el paripé, pero vaya. Es un mandato. No es un honor. Rajoy, Cuca Gamarra, que también traicionó a Pablo Casado. No Mañueco. es una tarea, es un deber. No es un cargo, es una carga. y tan si carga. desde el principio lo tenemos todos claro, podremos hacer juntos este camino. Bueno, pues aquí fue elegido Feijóo para tapar ese gran cráter que había dejado la lucha entre Ayuso y Pablo Casado. Es decir, que la presidencia del Partido Popular de Feijóo ya empezaba para tapar una infamia. ¿Cómo continuaría? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver. Porque a los pocos días, esto fue en abril del 22, a los pocos días, esta noticia es del 19 de abril de ese mismo año. Es decir, a los pocos días de Feijóo, el moderado, el que decía que no pactaría nunca con la extrema derecha, etcétera, etcétera, pues ocurre lo siguiente. Nada más llegar Feijóo a la presidencia del Partido Popular. Partido Popular y Vox forman gobierno en Castilla y León con 9 hombres y solo 3 mujeres. Mañueco toma posesión como presidente ante Abascal, quien reprocha a Feijóo su ausencia. Esto pasó a la semana de estar Feijóo al frente del Partido Popular. Justo entonces estaban metidos en las negociaciones para quién iba a ser presidente de Castilla y León, sumaba Partido Popular más Vox y llegaron a un pacto. Llegaron a un pacto con Feijóo al frente del Partido Popular, habiéndose reivindicado siempre como el líder moderado del Partido Popular que no llegaba a pactos con la extrema derecha. Bueno, pues ahí lo tenéis. La primera fue en la frente, nada más llegar Feijóo. Y esto ahora, pues no sé, puede estar como más o menos normalizado, porque han pactado en absolutamente todos los sitios donde han podido, pero en aquel momento era la primera vez que el Partido Popular metía dentro de un gobierno, en este caso autonómico, aunque Vox está muy en contra de las autonomías y demás, aquí evidentemente estaban a favor de ellas siempre y cuando sea para meterse en el gobierno y acabar cobrando, metió a la extrema derecha por primera vez. Esta fue la inauguración de Feijóo al frente del Partido Popular. Y después de esto, pues bueno, vinieron todo tipo de desvaríos, bueno, ya sabéis que Feijóo llegó diciendo que iban a hablar simplemente de economía,
de cómo acabar con el desempleo, de cómo salir de la recesión que pronosticaban que iba a ocurrir a finales del año 2022. Recordad que fue aquel momento en el que subieron tanto los precios de la electricidad, que la economía pues parecía que se iba a resentir un poco porque coincidió justo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es decir, un momento en el que todos decíamos, madre mía, solo falta, este gobierno tenía una pandemia, ha tenido ahora las consecuencias de una invasión rusa en Ucrania, solo le falta, pues no sé, otra pandemia, una invasión alien o un apocalipsis zombie. Y entonces, claro, Feijóo lo apostaba todo a eso, al desmoronamiento económico de nuestro país, un desmoronamiento que no acabó ocurriendo, y también una subida de precios total por parte de la electricidad y además también por la inflación que no paraba de subir por aquel entonces, que ellos leían de una manera automática como un cambio de gobierno garantizado. Prácticamente la gente se iba a enfadar mucho con Sánchez porque los datos económicos iban a ser muy malos y por lo tanto Feijóo iba a llegar pues casi puesto por la providencia de la historia dentro de la Moncloa. Bueno, entonces es cuando el gobierno empezó a sacar adelante algunas medidas como la excepción ibérica para rebajar el precio de la electricidad, que al fin y al cabo se demostraron pues útiles, porque España acabó siendo uno de los países de la Unión Europea que menos pagaba por la electricidad. Pues entonces Feijóo y esa moderación de la que tanto presumía se acabaron borrando de su boca y de su quehacer político diario. Y empezaron a hablar, recordáis, ¿no?, del timo ibérico, de que España se iba a romper, y de repente dejaron de hablar de economía. Bueno, aquí este titular que os he puesto aquí, del timo ibérico por el gas a la gran recesión que nunca llegó, los pronósticos económicos fallidos de Feijóo. A la cola de Europa en inflación y récord de empleo. La verdad es que es verdad, España fue uno de los países europeos con la inflación más baja finalmente, el récord de empleo se consiguió igual a los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, el desempleo llegó a los mínimos que no se veían desde el 2007, y es decir, todo aquello que se fió, que el Partido Popular fió a que iba a suponer una llegada fácil y sencilla para Feijóo a la Moncloa, pues acabó incumpliéndose punto por punto. Aquí es cuando todo se rompe y finalmente pues Feijóo deja de ser ese líder moderado, supuestamente moderado, porque ya vimos que a la semana de haber llegado ya estaba metiendo a Vox dentro de un gobierno autonómico, pero bueno, eso pesará en su conciencia. Pesará en su conciencia haber sido el primer presidente del Partido Popular que abrió la puerta a pactar con Vox, con la extrema derecha en este país. Pero eso es tema para más adelante, pero es una cuestión histórica y fundamental dentro del Partido Popular. Pero lo que os decía, dejó esa supuesta moderación o ese centrarse en hablar de economía o de cosas que importan a la gente, que cosas del comer, y se pasó directamente a la guerra cultural más burda y cutre, de pues sumarse a los felón que había inaugurado Pablo Casado, gobierno ilegítimo, elecciones ya. En otras palabras, que es lo que empezaron a decir entonces. Feijóo pide elecciones ya, el plan de Sánchez no tiene legitimidad. ¿Por qué no tiene legitimidad? Pues por lo de siempre, porque se pactaba con independentistas, porque Podemos estaba por ahí, decían que el gobierno era inestable, etcétera, etcétera. Y aún así, a pesar de que este personaje de Feijóo, del Feijóo moderado que lleva acuerdos, etcétera, etcétera, estaba ya un poco erosionado porque no se correspondía con la realidad, es verdad que las encuestas todavía le insuflaban bastante potencia a la candidatura de Feijóo. Yo recuerdo por aquel entonces en muchísimas tertulias en televisión en las que estaba presente, en las que iba yo y tenía que defender lo contrario a lo que estaba escuchando, el consenso básico del que incluso alguna vez me llegaron casi a contagiar, de yo decir, bueno, pues igual tienen razón, yo qué sé, de tanto que se decía, y yo tampoco es que sea precisamente alguien transigente con las opiniones políticas, tengo opiniones políticas bastante claras y contundentes. Bueno, pues hasta yo incluso me llegaron a medio convencer en algún momento que era posible que Feijóo tuviese los números de su parte y que efectivamente iba a gobernar sí o sí, porque de verdad os lo digo, fue una locura, recordadlo. Semana a semana, mes a mes, se daba por hecho que el gobierno, pues que eran los últimos extractores del gobierno, que no iban a tener mucho más recorrido, que Feijóo estaba llamado sí o sí a ocupar la Moncloa y cambiar el colchón de Sánchez, que lo estaba deseando y ya lo tendría mirado, hasta un viscoelástico bueno seguramente. Se daba por hecho en absolutamente todos los sitios. Por eso envalentonado a Feijóo también por los números, por cómo le susurraban al oído los números. Acordaos de Michavila, ¿dónde estará Michavila? Pues entonces pedía evidentemente, muy contento y alegre, elecciones ya. Porque ¿quién no va a pedir elecciones ya si todo el mundo está dando por hecho
que vas a ganar las elecciones. Bueno, pues como decía, en aquel momento Feijóo se olvida de la moderación, se olvida de la economía y ya no habla más de economía. Lo último que dijeron fue rebajas de impuestos, que decían rebajas de impuestos en general. Bueno, lo intentaron en Reino Unido. La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ¿os acordáis de ella? Hizo exactamente lo que proponía el Partido Popular aquí en España, rebajar los impuestos a lo loco, y lo que acabó pasando es que el mercado mismo le dijo, pero por Dios, te vas a cargar este país porque no se van a poder financiar los recursos públicos, no se van a poder financiar los servicios públicos, y la acabaron echando a Liz Truss después de aquella barra basada que hubo en Reino Unido respecto a esta propuesta fiscal cutre del Partido Popular. Ya no volvieron a hablar de impuestos y ya no volvieron a hablar de economía, ni empleo, ni absolutamente nada, porque relativamente iban bien los datos y no se podían quejar. Entonces empezó pues todas las tonterías de que te vote chapote, de gobierno ilegítimo, de pactar con independentistas, de repetir ETA cada 2 por 3. Fue una maldita barbaridad. Pero aquí ya os voy a enseñar una de las primeras maravillas de aquel momento, que es Feijóo hablando, en este caso, de 1984, el libro de Orwell. Porque esto ilustra a la perfección, y vamos a ver unas cuantas de este tipo, de la calidad del personaje y de lo cutre que fue todo el discurrir desde aquel entonces, en el que se consideraba que sí o sí Feijóo iba a ser el próximo presidente de España, a actualmente, en el que le vimos realmente la cara a este tipo, que precisamente pues no era el lápiz más afilado del estuche ni el más avispado del Partido Popular, sino que bueno, pues había tenido suerte en Galicia, en un sitio donde el Partido Popular históricamente siempre había ganado, pero que aquí, en el resto de España, en las generales, pues no se le iba a dar demasiado bien. La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que como saben describe un régimen totalitario con toda su... Es que estas vinieron una tras otra. Cuando estaba en Badajoz y decía hola Andalucía o cosas de este estilo, fueron 200 seguidas de esta manera. 1984, esa obra totalitaria escrita por Orwell en el 84, y lo dice como con esa contundencia del intelectual que sabe de lo que está hablando y realmente se nota, se siente a la legua que no tiene ni la más remota idea de qué narices está hablando, sino que simplemente está mirando los papeles que le han preparado sus asesores para intentar hacerse, no sé, el medio inteligente. Bueno, como si 1984 de Orwell no lo hubiese leído absolutamente todo el mundo. Y no todo el mundo supiese cuál es esa obra y qué es el título 1984, que no es la fecha de publicación. Bueno, pero en fin, esto retrata a la perfección el personaje y el progresivo caer del sitio altísimo y maravilloso en el que le habían puesto todos los medios de comunicación, y que poco a poco, a los ojos de todos los españoles, pues empezó a representarse como lo que era, un líder que no era tan bueno, ni tan moderado, ni tan preparado, ni tan listo para ser presidente del gobierno como algunos decían que era. Aquí tengo otra que subí en aquel momento, en el que esta todavía me hace un poco más de gracia, porque la otra es como eres cutre y punto, pero esto tiene que ver con una cutrada casi todavía mayor. Vamos a verlo. Yo no lo recuerdo mucho del todo, lo voy a volver a ver con vosotros, pero sí que me acuerdo que fue bastante gracioso. Ya sabéis que la política española a veces da risa, a veces da pena y a veces un poco de todo junto. Y hoy ha sido un día de esos. Feijóo ha ido a la inauguración de una exposición sobre los guerreros de terracota en Alicante, y ahí ha dicho lo siguiente: a presentar una exposición de los guerreros de Xi'an no haya venido ni el ministro de Cultura español, ni mucho menos el presidente del gobierno. Supongo que ese desprecio a la cultura china no se lo tendrá Desprecio a la cultura china, ¿eh? Agarraos que vienen curvas. en cuenta en China. Lo que pasa es que mientras Feijóo decía desde Alicante que Sánchez desprecia la cultura china, el presidente del gobierno estaba reunido en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping, discutiendo sobre asuntos internacionales y sobre la relación económica entre España y China. Pero bueno, supongo que para Feijóo era más importante esa exposición de los guerreros de Xi'an en Alicante que estar en Pekín con el presidente de China. Feijóo o no se entera o es un cutre, y seguramente pues también son las dos al mismo tiempo. Ya sabéis. Es que esto fue muy fuerte, con esa contundencia. Es que eran todas así. Y esto fue lo que vivimos hasta la campaña de las generales. No puede ser que desprecie a China de esta manera, porque no está en esta exposición de cultura china en Alicante, mientras el presidente del gobierno estaba reunido con el mismísimo primer ministro chino, Xi Jinping. Es que es alucinante. Es lo más cutre que vi en mucho tiempo, de verdad. Es lo más cutre que vi en mucho tiempo. Pero bueno, lo que os estaba diciendo, a partir de entonces, todo fue ya pues el ridiculismo extremo uno tras otro. Y como os decía, como ya no hablaban de economía, ya no hablaban de impuestos, ya no hablaban de empleo,
pues entonces de lo que tuvieron que hablar fue de... Con la inflación disparada, multiplicando la pobreza y sí, señor. Bueno, sí hablan de economía, pero de esta manera, multiplicando la pobreza, la inflación disparada, cuando era de los países con la inflación más baja de toda Europa, pero bueno... Ya sabéis lo que os digo, ¿no? Hablar de economía de aquella manera, simplemente para lanzar datos falsos, pero no proponer, no sé, un plan económico mejor que el del gobierno encima de la mesa, porque es que básicamente no podían. Señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. Ahí lo lleváis. Y eso fue lo habitual hasta entonces. Esto es de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, que eran las primeras elecciones de ese proceso electoral con el que Feijóo se iba a estrenar. Esto es una furgoneta del Partido Popular, esto era en Castilla-La Mancha, si no me equivoco, sí, en el que ponía que os vote chapote, y ponía aquí a Bildu, a Paje y a Pedro Sánchez. Y utilizaron pues esta manera de hacer política cutre, que incluso las propias víctimas de Chapote les dijeron que por favor dejasen de utilizar el nombre de una persona como Chapote para hacer política. Y les digo absolutamente lo mismo, porque va muy de amigos de las víctimas de ETA, etcétera, hasta que las víctimas de ETA les dicen por favor deja de utilizar nuestro nombre para hacer política, que entonces les da absolutamente lo mismo. Y lo peor de todo no es que Ayuso lo dijese, que es un personaje, bueno, que ya lo sabéis, al principio dijimos pues que es la culpable principal, la número uno, por la que Pablo Casado acabó fuera del Partido Popular. Pero es que Feijóo, que venía con ese aura de moderación y supuestamente se a Borja Semper, que volvió, bueno, ya os acordáis. Lo llamativo es que estos se atreviesen a poner la cara de esta infamia que fue aquella campaña electoral, en la que en lugar de hablar de las cosas importantes es que se habló de Bildu. Yo recuerdo en Aragón se hablaba de Bildu, en las elecciones en Castilla y La Mancha se hablaba de Bildu, en Murcia se hablaba de Bildu, en la Comunidad Valenciana se hablaba de Bildu, en Baleares se hablaba de Bildu, en todos los sitios se hablaba de ETA, de Ocupas, de Chapote. Y fue una campaña literalmente basada en eso. Ojito, a la moderación del Partido Popular de Feijóo, que una campaña entera se habló simplemente de Chapote, de ETA y de Bildu. Como si eso fuesen los principales problemas de nuestro país. Aquellas elecciones no le fueron bien al gobierno socialista, a Pedro Sánchez, a la izquierda en general, y le fueron muy bien a Feijóo. Entonces se envalentonó. Como veis, Castilla se ganó en Extremadura, pero se perdió el gobierno porque Vox y PP sumaron suficiente. Murcia volvió a ganar el Partido Popular. Madrid, evidentemente, Ayuso volvió a ganar. Cantabria también. La Rioja. En Aragón se fue Lambán. En Comunidad Valenciana el Pacte al Botánic también se acabó y gobernó el Partido Popular con Vox dentro. En Baleares exactamente lo mismo. En Canarias ganó el PSOE, pero también gobernó la segunda lista más votada. Gobernó el Partido Popular con Coalición Canaria, igual que en Extremadura. Entonces el Partido Popular se envalentonó y dijo, es evidente, ¿no? Incluso aquellos que durante tanto tiempo habían estado en tertulias y en medios de comunicación y tal diciendo que era inevitable que Feijóo acabase siendo presidente del gobierno, estas elecciones autonómicas y municipales de alguna manera les dieron la razón, porque las principales capitales de provincia las perdió el Partido Socialista, muchas comunidades autónomas también pasaron a manos del Partido Popular, si no me equivoco son 13 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de 17, es decir, tienen una predominancia bastante grande en las autonomías, y entonces era como, bueno, vale, pues es evidente que el Partido Popular va a ser también ganador en las próximas elecciones autonómicas. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, del 28 de mayo, aparece Pedro Sánchez en comparecencia. Recuerdo que estaba yo en la tele, en Televisión Española, me decimos, bueno, va a comparecer Pedro Sánchez, hablará sobre lo que ocurrió ayer, dirá que las cosas han salido mal, no sé qué, que se preparan para las generales. Bueno, pues no dijo que se iban a preparar para las generales, que tenían que llegar en diciembre, que es cuando se agotaba la legislatura, sino que salió Pedro Sánchez, lo recordáis todos, seguramente os acordáis del sitio donde estabais cuando lo dijo, sale en rueda de prensa y dice, convocamos elecciones ya, elecciones generales, que realmente lo que estaba pidiendo constantemente Feijóo, elecciones ya, porque el plan de Sánchez no tiene legitimidad. Dice, bueno, pues ¿tiene legitimidad o no tiene legitimidad mi plan? Pues vamos a probarlo frente a lo que va a determinar si tiene legitimidad o no, que son las urnas de este país. Vamos a hacer el plebiscito que tanto buscaban, Feijóo o Sánchez. Y es de ser muy valiente, en aquel momento. Fue un órdago tremendo. Y mucha gente pensó que ya estaba, que se perdían las elecciones y que Feijóo iba a salir para adelante como presidente del gobierno. De hecho, es lo que dijeron todas las encuestas casi de manera sistemática hasta el mismísimo 23J. ¿Pero qué pasó el 23J? Lo sabéis también perfectamente, pasó esto.
que el Partido Socialista de repente no es que pierda votos, sino que desde de los, como veis ahí, de los 6.792.000 votos que sacó en el 19, aumentó 1 millón de votos más y ha sacado 7.821.000, o sea que subió 1 millón de votos. O sea que todo eso de que te vote chapote, de que el votante de Pedro Sánchez no iba a entender que se pactase con partidos independentistas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto, como Felipe González tanto decía, o Alfonso Guerra y estos que se llaman históricos, Joaquín Leguina, que ahora está también pagado por la Comunidad de Madrid, que tanto decían que iba a tener un efecto claro en el votante socialista, que no iba a entender y no iba a amparar ese comportamiento de Pedro Sánchez del gobierno de coalición, bueno, pues es mentira, porque subió 1 millón de votos más el PSOE. Sumar respecto a Podemos cayó un poco, pero más o menos consiguió mantenerse, a pesar de que ese espacio, bueno, eso es tema para otro vídeo. Y resulta que el Partido Popular, evidentemente, subió. Desde Pablo Casado de los 89, Pablo Casado de los 137, fue una gran subida, sacó más votos que el Partido Socialista, pero sin embargo no fueron suficientes. Todas las encuestas decían que incluso igual iba a rozar los 160, que iban a conseguir casi una mayoría absoluta ellos solos, sin necesitar a Vox. Y ellos decían, no, sin Vox, no hace falta pactar con Vox porque la campaña fue sobre eso. Porque justo antes habían formado todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox y habían empezado a censurar obras de teatro, películas, a impedir minutos de silencio por víctimas de violencia machista, a quitar banderas LGTBI, es decir, empezaron a dar básicamente miedo. No nos hemos centrado mucho en la campaña que permitió Feijóo, ese líder moderado ausente completamente, cuya moderación está ausente completamente, que permitió una de las campañas más infames que hemos visto en los últimos años. Y entonces decían constantemente la campaña para los generales, no, pero no hará falta gobernar con estos malditos locos que es Vox. Evidentemente todo el mundo sabíamos que iban a gobernar con Vox si lo necesitaban. Igual que hicieron en Castilla y León el día 1, en el que Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular. Sin embargo, resulta que es verdad que PP sube mucho, Vox pierde 19 diputados y 700.000 votos y se quedan a las puertas. Se quedan a las puertas del gobierno. Y resulta que pues Pedro Sánchez más el resto de socios que tiene, es decir, gente que no quieren ver ni en pintura un gobierno de Feijóo con Vox, consiguen una mayoría absoluta. Esto es, lo recordáis también perfectamente, un resultado del día 23J, que hace poco más que dicen gracias, tienen que, no sé, hacer la performance de que todo ha salido fantásticamente bien, pero aquí es cuando pasa lo siguiente. de 1 año y medio parecía imposible. Muy ilustrativo. Todos los españoles saben que hace algo más de 1 año este partido vivió una crisis intensa que parecía... Una crisis, como, no sé, un temporal de lluvia, ¿no? Hay una responsable sentada ahí a tu ladito, que fue la responsable de aquella crisis por cargarse a un presidente del Partido Popular igual que te iba a tocar a ti, y aquí es cuando se dio cuenta Feijóo 1 año y medio después de que las cosas sería imposible iban a ir mal. Que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. El día en el que además te dan ese tremendo opción por el cual, a pesar de sacar unos buenos resultados, no vas a poder gobernar, porque nadie quiere pactar contigo a excepción de la extrema derecha, Vox. Lo que recibes mientras estás dando tu discurso electoral, tu discurso de la noche electoral, es que coreen el nombre de Ayuso, de aquella persona que además a partir de entonces se abriría la rivalidad Feijóo-Ayuso. Al día siguiente recordó Esperanza Aguirre, también un importante peso pesado del Partido Popular, de ese sector pues casi antimoderado, si hay algún sector medio moderado en el Partido Popular, que al día siguiente de las elecciones dijo: Feijóo no va a poder gobernar nunca. Necesitamos un liderazgo femenino, necesitamos a Isabel Díaz Ayuso. Ya empezaron a moverse todos los engranajes para intentar poner a Ayuso al frente. Y aquí tenemos uno de los momentos más míticos de esta legislatura, en la que Pedro Sánchez se dirige a Feijóo, que tan orgulloso decía que iba a ser presidente del gobierno y que todas las encuestas lo decían, acuérdense de Micha Vila, y dice la mítica de que no es presidente porque no quiere. Entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Historia de España esta intervención, si me preguntan. Esta es la mejor. Acordaos, de cómo Feijóo venía seguro a ser presidente del gobierno. Todas las encuestas lo decían, todo el mundo lo tenía clarísimo, y de aquel momento a todo lo que ha pasado, que se condensa a la perfección en esas carcajadas de Sánchez. No es presidente porque no quiere.
Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Después de casi 2 años. Bueno, y ahora que se cumplen 2 años de que Feijóo es presidente del Partido Popular. ¿Quién iba a decir que lo que iba a recibir en lugar de una investidura favorable es las carcajadas del que iba a volver a repetir ser presidente del gobierno? Queridos compañeros, A partir de entonces, pues ya sabéis, empezaron las manifestaciones, Sánchez traidor delante de Ferraz, llenaron las calles, dijeron que la amnistía iba a romper España, igual que dijeron anteriormente que los indultos iban a romper España, y Feijóo, una vez más ese supuesto líder moderado que vino aquí a cambiar la política española y a tapar el cráter humeante del Partido Popular, ha vuelto a ser todo lo que fueron sus antecesores. Es decir, gente que se ha puesto a crispar, se ha puesto a insultar, ha puesto a hacer la peor política y que en absoluto habla de economía, de las cosas del comer, del día a día, sino que sigue con el que de bote chapote, el me gusta la fruta, que ahora es llamar hijo de puta al presidente del gobierno, y él coge cestitas de fruta encantado. Y bueno, pues ahora está de lleno en esa, bueno, pues en lamerse las heridas, en pensar con lo tranquilo que estaba yo en Galicia y sobre todo en ver qué pasa con esa rivalidad con Ayuso, en la que por el momento, a 2 años vista, después de que la última rivalidad que tuvo Ayuso con un presidente del Partido Popular le costase la cabeza a aquel presidente, pues haya acabado en que de momento Ayuso está perdiendo un poco esa partida con Feijóo, porque ha salido todo el escándalo de su novio. A ver si Feijóo es capaz de manejar este escándalo un poco mejor de lo que lo manejó Pablo Casado y consiga aguantarle el pulso a Isabel Díaz Ayuso. Hasta entonces, pues bueno, seguiremos viéndolo, pero el recorrido de Feijóo de todo este tiempo ha sido cuanto menos curioso. 2 años de una persona que venía y que estaba llamada a ser presidente del gobierno, a lo que finalmente hemos acabado viendo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os acordáis de cuando Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular? ¿Qué es lo que pensasteis? ¿Disteis en algún momento por hecho que iba a ser presidente del Partido Popular? Dejádmelo todos en los comentarios y vamos a disfrutar juntos de cuál ha sido finalmente el desenlace, por lo menos a corto plazo. Seguiremos viendo qué pasa.